Pues en principio el balance del 2021 es un balance muy positivo. En primer lugar, porque el sector ha podido crecer, ha crecido de manera significativa, un 7%. Podía haber crecido más, pero bueno, tenemos una realidad que motiva y estimula. Hoy hemos hablado sobre todo de los retos, de lo que nos necesitamos crear y construir cara a futuro, ¿no? Es verdad que bueno, en los últimos años visualizamos grandes oportunidades, pero a la vez se necesita estructurar determinadas dinámicas nuevas, ¿no? Vinculadas a las transiciones, en muchos casos, especialmente la que más nos ocupa, que es la digital tecnológica. Y para atender a esas transiciones digital tecnológicas, el sector tiene que unirse y tiene que replantear cosas como pues cómo atraemos a la juventud, al talento joven, a la orientación a perfiles técnicos, a las niñas, a los jóvenes, que bueno, que son nuestro futuro y que de alguna manera nos van a dar ese relevo y nos van a permitir crecer en dimensión. Si estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de qué queremos ser en el futuro, cómo queremos la industria del futuro, esa Smart Industry, esa industria 4.0, desde luego todas las empresas de Gaia son imprescindibles. Ya no podemos entender, decíamos, un vehículo sin toda la parte electrónica, no podemos entender un parque eólico sin que podamos gestionar cómo se está encontrando de mantenimiento y demás, y eso todo pasa por elementos asociados al sector Gaia. Son ámbitos, desde luego, que tenemos que crecer, pero de la mano de Gaia.